Hola, buenos días. Soy Miguel Villamor, director de AECON, y les doy la bienvenida a este seminario online sobre SyncroPro. Vamos a comenzar explicando aquí. El seminario trata sobre BIM 4D para estudios, planificación y control de ejecución de proyectos de construcción con SyncroPro. Empezar un poco clarificando qué es esto, o aclarando qué es esto del BIM 4D, ¿no? En muchos casos, normalmente en presentaciones de proyectos o en ofertas de construcción, en licitaciones, cada vez vemos más ejemplos de simulaciones de construcción. Algo que ya en muchos casos se está denominando, es un término que se está difundiendo bastante, que sería como el BIM de Hollywood, o Hollywood BIM, ¿no? Como llaman en Estados Unidos, que es crear una secuencia de animación cuyo único objetivo es, bueno, pues como hemos dicho, esa presentación, impactar al cliente. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño vídeo en esta esquina que vamos a ver. Cosas de ese tipo. Esto es un ejemplo muy pequeño. Esto es una nave industrial prefabricada y vemos una secuencia de construcción. Entonces, detrás de esto, realmente no sabemos qué es lo que hay. Sencillamente, pues hay una animación en la que ya les digo que en este caso concreto se ha utilizado un programa de modelado, cualquier programa de modelado, y un programa de renderizado, tipo 3D Max o tipo Cinema 4D, al que se le ha ido introduciendo la secuencia de tiempos de forma manual. Es decir, en qué segundo, estamos hablando de secuencia de tiempos de animación, no secuencia de tiempos de construcción, y por lo tanto, en qué segundo tiene que aparecer un elemento, en qué segundo tiene que haber un movimiento, y es un proceso muy, muy manual. Esto se viene haciendo desde hace muchísimos años, este tipo de animaciones. También hay otra forma de visualizar, que consiste en, bueno, pues si yo tengo una planificación hecha en un programa de planificación, como puede ser Microsoft Project o Oracle Primavera, hay programas normalmente dedicados a la revisión de modelos, como es el caso. Aquí tenemos, abajo a la izquierda tenemos Autodesk Navisworks, y aquí a la derecha tenemos Bentley Navigator. Son programas muy, muy similares en prestaciones, pero son programas que están pensados para revisar la integridad, revisar, coordinar diferentes modelos hechos por diferentes empresas, diferentes disciplinas, ver si hay control, si hay conflictos espaciales, hacer un control de esos conflictos, de esas colisiones, y permiten también importar esa planificación que hemos dicho, si existe, y poder asignar objeto a objeto, no recursos, sino objeto a objeto, a tareas que estén definidas dentro de esa planificación. No disponen de herramientas ninguna herramienta de planificación, es decir, no son un programa de planificación. Lo que permiten es simplemente poder asignar objetos a esas actividades que están hechas con otro programa. El inconveniente que nos encontramos, bueno, su objetivo es exclusivamente esa visualización que hemos dicho, ese BIM de Hollywood, ¿no? Incluso en eso tenemos una dificultad, y es que normalmente el modelo no está pensado desde el punto de vista de la planificación, y tendremos objetos que no corresponden a las actividades. Es decir, puede haber, por ejemplo, un forjado, una losa muy grande que tendré que dividir en varias actividades, y en estos programas me encontraré un solo objeto que no tengo ninguna posibilidad de dividir, con lo cual puede que, es lo más habitual, no me case eh, el detalle de la planificación con el detalle del modelo. Y también en el sentido contrario, o sea, puedo tener más detalle en la planificación que en el modelo, o más detalle en el modelo que en la planificación, ni tampoco tengo posibilidad de crear nuevos elementos, son puros visualizadores. Es decir, yo eh, no puedo modelar un espacio por ejemplo, de almacenamiento. No están pensados para esto, ¿no? Cuando estamos hablando de BIM 4D, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de integrar en un mismo programa, en una misma herramienta, integrar un programa de planificación tan potente como puede ser un Primavera, tan sencillo de utilizar como es en este caso, en el caso de Syncro, como un Microsoft Project, y el modelo. O sea, es decir, estos son dos vistas de una misma cosa, de ese mismo modelo, de ese mismo, en este caso, edificio que queremos construir,
y podemos interactuar indiferentemente tanto en la vista 3D como en la vista, en este caso, del Gantt o en cualquier otra vista que tengamos de esa planificación, ¿no? Esa integración es a lo que llamamos BIM 4D. La gran ventaja, pongo un ejemplo con la... Ahora iremos detallando a lo largo de la sesión de webinar algunas de las muchas ventajas que tiene trabajar de esta manera, pero como ejemplo, ya la primera ventaja es poder tener una trazabilidad de a qué elementos, qué recursos de material del proyecto corresponden a esas actividades directamente localizándolas, pulsando bien en el modelo o bien en la planificación y podemos ver qué es lo que estamos haciendo. Eso ya sería una primera ventaja y poder hacer modificaciones sobre ello. Una primera ventaja también comento para los de ustedes que no estén tan familiarizados con la planificación, una forma más fácil de entrar en el mundo de la planificación es a través de utilizar modelos. Resulta mucho más fácil planificar que directamente con herramientas tradicionales de planificación. La diferencia, como he dicho, es obvia. O sea, esto sería una vista. Esto es una versión antigua de Syncro, por no utilizar una vista de otro programa. Esto es una vista de Syncro sin modelo 3D. Aquí tenemos el modelo. Están vinculados. Evidentemente es muchísimo más fácil trabajar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Siempre estamos hablando de que tenemos un programa de planificación con toda su funcionalidad, muy sencillo de manejar, y el modelo simultáneamente. Explicándolo de otra manera, Syncro es un programa de planificación exactamente igual que Microsoft Project, exactamente igual que Primavera. Syncro también es un programa de visualización, o sea, de que, por supuesto, esto que me he dicho antes del BIM de Hollywood, también lo podemos hacer con Syncro, lógicamente. Y también la planificación, por lo tanto, está integrando planificación y visualización, y en este caso también edición del modelo. Aquí no está representado, pero también podemos manipular el modelo en aquello que sea necesario. No estamos hablando de cambiar el diseño, que eso solo debe hacerse en los programas de modelado, por una cuestión de un flujo de trabajo correcto, pero sí que podemos, por ejemplo, estudiar movimiento, montaje de piezas, de elementos, de la construcción, definir recorridos, y para eso es necesario tener herramientas de edición que son equivalentes a lo que serían ese movimiento de elementos, de componentes dentro de la propia obra, en la fase de construcción. ¿Por qué BIM 4D? Bueno, ya hemos comentado alguna ventaja. El BIM en general ayuda siempre, independientemente de en qué uso de BIM estemos, siempre va a ayudar en 4 aspectos concretos. Uno es poder simular, o sea, es decir, el tener un modelo nos está permitiendo, siempre hemos dicho, siempre se dice que BIM es una construcción virtual. BIM 4D es realmente lo que es una construcción virtual, es decir, lo que un BIM 3D es un modelo virtual del proyecto. La construcción virtual solo es posible no cuando el edificio se ha construido, sino cuando uno es capaz de reproducir todo el proceso de construcción. Eso es una construcción virtual. El proceso de construcción que empieza en la fase inicial de la obra y acaba con la obra finalizada. Esto es lo que podemos simular con un programa de planificación BIM como Syncro. Podemos simular diferentes alternativas y, fruto de esa simulación, optimizar, o sea, buscar cuál es la opción mejor en función de los objetivos que está buscando la empresa o el cliente, poder optimizar en base a esos objetivos. Podemos practicar todas las opciones que queramos sobre el ordenador tantas veces como queramos y conocer al instante la repercusión de esos cambios. Es una herramienta también, como decimos, como el BIM en general, en este caso estamos hablando de construcción, facilita la colaboración. Es muy fácil, mucho más fácil trabajar con modelos, entender, poder trabajar diferentes empresas que cada una a lo mejor está trabajando con diferentes disciplinas y poder integrarlas dentro de ese modelo para poder organizarnos entre distintas empresas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de UTES, en grandes proyectos, cómo vamos a trabajar.
Y también en comunicación. En comunicación no solo lo que hemos dicho antes de una comunicación al cliente que nos está comprando el proyecto, nos está contratando la construcción, sino comunicación incluso entre lo que he dicho, entre las diferentes empresas, incluso en la propia obra. Es decir, comunicar en la obra de una forma muy gráfica, qué es lo que estamos haciendo en las próximas semanas, que todo el mundo lo entienda, poder discutirlo. Es una herramienta realmente muy poderosa que bueno, que termina evidentemente ayudando enormemente a conseguir el objetivo final, que es el éxito de esa obra, ¿no? Ahorrar, se dice muchas veces que el BIM ahorra tiempo y dinero. El BIM lo que ahorra es riesgo e incertidumbre. Evidentemente, normalmente ningún proyecto es perfecto, por lo tanto, en la práctica siempre termina ahorrando dinero. Hablando de interoperabilidad de Syncro, como hemos dicho, es un programa que utiliza un modelo, utiliza un sistema de planificación integrado con ese modelo. Este modelo puede estar hecho con cualquier programa. No estamos hablando solamente de programas de edificación, no estamos hablando solamente de programas como Revit o como Ecosim, por ejemplo, sino también cualquier programa del sector de plantas industriales, ingeniería civil, de estructuras, modeladores genéricos, como estamos viendo aquí, como es el caso de Rhino, SketchUp, Tecla, de estructuras, a través de IFC, el formato de intercambio de Building Smart con cualquier programa que genere IFC, que prácticamente todos lo generan. Incluso, como decía antes, estos programas de revisión de modelos, que a veces uno recibe un modelo no en el formato nativo en el que ha sido modelado, sino con otro tipo de formatos, no solo el IFC, sino también en formato, por ejemplo, de Navisworks, pues directamente también lo podemos incorporar. Se sincroniza con esos modelos y se sincroniza también con los programas de planificación. Podemos planificar, de hecho, lo ideal es planificar directamente con Syncro, pero si por una parte tenemos una planificación hecha, o bien tenemos que seguir desarrollando, añadir más detalle, no todo lo que se planifica está modelado. Podemos hacerlo todo, por supuesto, con Syncro, pero podemos exportar la medición a otros programas de planificación y podemos importar planificación de otros programas de planificación. Lo interesante es que la información se sincroniza, o sea, significa que si yo hago un cambio en Syncro, esos cambios van a verse inmediatamente, por ejemplo, en Primavera, y si yo hago cambios en Primavera, se reflejan automáticamente en Syncro. Es decir, no estamos hablando de un proceso de importación de una planificación que yo asigno objetos a actividades y luego si hay que modificar algo tengo otra vez que volver a empezar el trabajo desde cero, sino que directamente la información de un programa y otro están sincronizadas. Puedo trabajar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, si a mí me interesa trabajar con Syncro, pero el análisis de riesgo lo quiero llevar con el Risk Analysis de Primavera, pues perfectamente tengo toda la información en Primavera y puedo utilizar esos módulos de forma totalmente independiente. ¿Cómo funciona? Lo ideal, ahora veremos algún ejemplo en algún vídeo, lo ideal es planificar directamente en el programa. Es mucho más fácil teniendo la obra virtual poder seleccionar objetos que previamente han sido convertidos ya en recursos de material, con aplicar nuestras propias reglas automáticamente a esa planificación. Claro, tenemos un programa, como tenemos un modelo, que nos va a permitir medir, nos va a permitir tener mucha información. Todos los objetos que venían del modelo 3D ahora convertidos en recursos mantienen todos los atributos que fueron incluidos en su modelo original y todos aquellos atributos que queramos añadir de forma ilimitada. Por lo tanto, podemos filtrar perfectamente ese modelo por materiales, por disciplinas, por como queramos. O sea, tenemos un árbol BIM absolutamente flexible para poder filtrar la información como nos interese. Como he dicho antes, además podemos intercambiar información con programas de planificación. El modelo se importa, como hemos dicho, se importa desde cualquiera de los formatos CAD, BIM, más utilizados, o sea, todos los que son conocidos realmente los podemos importar, y por supuesto a través del formato IFC. Pongo aquí un ejemplo en el que se ve un caso en el que tenemos un modelo que hemos importado, que queremos subdividir.
el programa tiene herramientas para poder subdividir objetos en partes iguales por líneas concretas, a mano alzada, por un punto, como queramos. Esto nos permite de hacer una definición del modelo similar a la que queremos en la planificación. Esto es un ejemplo, esto no es un caso evidentemente real. Lo que nos permite realizar la planificación según nuestros intereses y además seguimos manteniendo la sincronización con el modelo original. Eso significa que si este muro, que podría ser un muro de contención, que a lo mejor tenemos que dividirlo horizontalmente o verticalmente, si este muro crece, yo hubiese dividido en 3 partes, el modelo original solo tiene una. Si ese elemento crece, aquí mantendría, una vez que lo sincronizo, mantendría la información también dividida. Y todo lo que esté planificado seguiría planificado. Una vez que, bueno, evidentemente cuando nos encontramos con una planificación ya hecha y un modelo también hecho, pues sí hay funciones muy automáticas de automapeado que nos permiten, pues, sin tener que estar ni arrastrando y soltando, ni por otro procedimiento de vinculación, poder vincular modelo y planificación de una forma muy rápida y muy precisa. Aquí pongo otro ejemplo de qué pasa cuando queremos añadir más detalle. En este caso, por ejemplo, tenemos una planificación en la cual solamente aparece columnas de una planta determinada, pilares. Esto ya digo que no creo que nadie planifique pilar a pilar, pero esto es simplemente por un ejercicio para ilustrarlo, ¿no? Yo estoy marcando sencillamente los pilares en el orden que lo quiero construir, me coloco sobre la tarea y puedo crear actividades por debajo de esa tarea, de forma que la actividad se queda como un resumen, la actividad anterior se queda un resumen y ahora tendremos un desglose mayor. Estamos añadiendo detalle a la planificación. No hay ningún problema, como estamos viendo. Por supuesto, va a tener en cuenta, como en cualquier programa de planificación, los calendarios, todos los conceptos, todas las opciones que tiene un programa de planificación tradicional. Aquí vemos que además ahora vemos la simulación de esa construcción de esos pilares en el mismo orden que lo definimos. Y esto sería el caso contrario. Yo tengo una planificación con más detalle de la que tiene el modelo. Claro, no me puedo ir otra vez al modelo, partirlo, sería un trabajo arduo y además muy difícil de llevar a cabo. Aquí lo que haríamos es seleccionar, en este caso, esa losa y directamente en sincro la podemos subdividir. Como queramos. En este caso hacemos una subdivisión que no es muy lógica, pero sí muy gráfica para que veamos que esa división se ha hecho como hayamos querido. Tenemos unos manejadores que podemos desplazar, podemos dividir en partes iguales, podemos marcar una línea, incluso, como decía, a mano alzada. En este caso hacemos una división en 4 partes que son un poco absurdas desde el punto de vista de la construcción, pero que vamos a ver aquí muy gráficamente en el modelo. Tenemos 4. Teníamos 4 actividades definidas en la planificación y ahora yo podría perfectamente, de muchas maneras, pero una de ellas es arrastrando y soltando, y tendríamos ya esa planificación. Y al final el resultado pues sería una planificación encajada perfectamente con el modelo. Grandes ventajas, si pongo un ejemplo, si yo me coloco en esa línea de tiempos que estamos viendo desplazar, que no existen en los programas de planificación normal, que no tienen un modelo. Si yo me coloco al principio y hay algo en el modelo, antes de que empiece la obra, existe algo en el modelo, significa que eso no está planificado, porque claro, si no está construido no tiene que haber nada, si no ha empezado la construcción. Y aquí tendríamos pues lo que hemos visto al final, ya ese proceso que está totalmente, como digo, enlazado con la planificación y por lo tanto podemos intervenir tanto en el modelo como en esa planificación. Eso sería, con lo cual podemos también crear esas animaciones 4D, pero con la ventaja que en este caso lo hacemos desde un programa de planificación. Lo hacemos desde la herramienta que nosotros utilizamos para organizar, para gestionar, para ese proyecto. Herramienta que a partir de ese momento, luego lo veremos, no solamente estamos hablando de una utilización de una herramienta para una presentación de un proyecto, para una licitación, sino también la herramienta con la que podemos después llevar una planificación de detalle, llevar el control de ejecución, comprobar las diferencias entre la obra ejecutada y la obra
planificada, como vamos a explicar a continuación. Que es, este sería el paso quinto, ya cuando estamos en la obra, ¿no? Este es un ejemplo, esto es un proyecto en el que estamos viendo, o bien estamos viendo diferentes planificaciones y comparándolas, o estamos comparando lo ejecutado con lo ejecutado con lo planificado para poder tomar decisiones si hay, por ejemplo, retrasos. Poder tomar una decisión de una forma mucho más fácil. Syncro permite, por cierto, también hago el comentario, en la obra ejecutada, aquí tenemos el modelo. La obra ejecutada, lo que se ha hecho es utilizar Syncro sencillamente como una herramienta que va a permitir también obtener certificaciones o comunicarse con certificaciones de cualquier programa que tengamos, sea un programa estándar como Presto, sea una aplicación o un programa de gestión, un ERP. Podemos pasar la información desde Syncro para poder certificar con otros programas. También nos permite, exactamente igual que vemos una imagen, nos permite insertar una cámara IP, una cámara web, de forma que podamos incluso sincronizar en el tiempo, y sincronizar la grabación. Esto nos lo permite Syncro también, de forma que con el mismo punto de vista podamos no solamente estar viendo lo que alguien ha marcado como obra finalizada y en qué fase está, si tiene alguna incidencia o lo que sea, vemos perfectamente sobre el modelo con toda la información, sino que también podríamos estar viendo pues con una cámara realmente la situación real de la obra. Esto es un ejemplo de Syncro. Se utiliza, luego lo explicaré, en todo tipo de proyectos. Esto es un proyecto muy conocido, supongo que por todos ustedes les sonará, que es Crossrail en Londres, que es la obra de infraestructura de metro que cruza toda la ciudad con un montón de estaciones totalmente nuevas. Es un proyecto, el mayor proyecto de infraestructura que se está ejecutando en Europa, en el que se utiliza Syncro, como se ha utilizado Syncro como herramienta de planificación y también como herramienta de control por la propia Crossrail, que es decir, todas las empresas que intervienen en estas estaciones y en esta línea, en estos túneles, directamente lo utilizan como sistema de control. Claro, los informes cambian mucho, porque los informes incluyen, como estamos viendo aquí, planificado, ejecutado. Estamos viendo información gráfica que corresponde además a lo que alguien en obra ha dicho que está ejecutado. Por lo tanto, no es lo mismo decir en una línea de medición, por ejemplo, que algo está ejecutado en un programa, por ejemplo, como Presto, que si no hay una trazabilidad que corresponda, bueno, ¿y esto a qué corresponde? Aquí tenemos la ventaja de cuando estamos diciendo que algo está ejecutado, tenemos la visualización gráfica del elemento. Y, por supuesto, los mismísimos gráficos que podemos obtener de valor ganado y otro tipo de gráficos que podemos obtener con los programas específicos de planificación, ¿no? Esto es otro ejemplo, otro tipo de información, también en este caso de Crossrail. Como ves, se pueden integrar gráficos con modelos con otro tipo de gráficos tradicionales o tablas. Y aquí veríamos un esquema del uso de Syncro en distintas fases. O sea, en fase de proyecto, que utilizan muchas ingenierías Syncro también para estudiar la forma de construir, ¿no?, el edificio que se está proyectando, muchas oficinas de proyectos de arquitectura e ingeniería. En fase de licitación estaríamos estudiando realmente, en fase de oferta de construcción estaríamos estudiando cómo vamos a construirlo, cómo vamos a planificar esa obra, que nos va a ayudar también a definir no solo tiempo, sino los costes. Eso sería muy útil. Ahí entraría también esa visualización que estamos enseñando al cliente. Hay una fase, en caso de que vayamos a construir, la forma de acometer el trabajo es diferente. Ahí ya podemos hacer una apreciación de mucho mayor detalle. Podemos incluir análisis de riesgos, análisis también de seguridad. Un aspecto muy importante, en los proyectos de seguridad y salud puede estar perfectamente definido, todos los planos definidos, pero solamente es realmente útil cuando esa seguridad la situamos en el espacio y en el tiempo. No solo en el espacio, sino también en el tiempo. El hecho de que podamos disponer de una herramienta que nos integre la capacidad de incluir esa seguridad en el modelo, que podamos ver de una forma gráfica si está bien ubicada no solo en el espacio, sino también en el tiempo, poder incluir espacios de seguridad o zonas de exclusión,
Todo eso que estamos viendo habitualmente con modelos 4D que permite Syncro es muy difícil de definir simplemente con un proyecto clásico a través de planos. Todo eso sería esa optimización, ese estudio ya para la obra, la optimización de la mejor alternativa, hacer un class detection dinámico. Esa es la diferencia con los programas de revisión de modelos también tradicionales. Ya estamos hablando de programas BIM tradicionales, ¿no? Es curioso, en el que hablamos de class detection pensando en que el edificio, desde el proyecto a la ejecución, permaneciese de una forma totalmente estática. O sea, según está proyectado, ya va a quedar también acabado, ¿no? Hay un proceso de construcción en el que hay espacios a veces muy reducidos, que hay que colocar, ubicar material, almacenes, máquinas, desplazamiento de piezas, depósitos que hay que incluir a lo mejor en sótanos, el proceso de construcción de muros de contención, una serie de cosas que es absolutamente imprescindible estudiar ese proceso de construcción, que a veces incluye conflictos espaciotemporales. No podemos hacer en el mismo espacio probablemente dos actividades a la vez que son incompatibles, y esto pues a veces no lo vemos en un GAN, claro, no se ve en un GAN fácilmente. Sin embargo, en un modelo se ve perfectamente, porque un modelo en 4D es un modelo espacio-tiempo, y por lo tanto podemos muy fácilmente detectar esos conflictos. La siguiente fase sería ya la de construcción, y en la fase de construcción estamos utilizando Syncro como herramienta de control. Es decir, lo que hemos dicho antes, qué es lo que estamos ejecutando. Podemos, por supuesto, en esta fase también está la subdivisión por disciplinas, por subcontratas, por la paquetización que hayamos hecho desde el punto de vista del Project Management. Todo esto lo estamos llevando a obra, y aquí tendríamos un proceso de control, con todos esos informes, con esa información que a veces habrá que tener en cuenta para tomar decisiones y hacer cambios. Y, por supuesto, como en cualquier proyecto que desarrollemos, aprender de las lecciones en función de los resultados que hayamos tenido en todas las fases anteriores. Resumiendo, ventajas del BIM: evidentemente un mejor conocimiento del proyecto, es evidente. Es decir, yo puedo estudiar con ese modelo muchísimo mejor el proyecto y su planificación, un mejor estudio de alternativas. Aquí pongo un ejemplo. Esto es de la Torre Chart de Londres, un trozo de la torre, el edificio más alto de Europa Occidental, que está también planificado con Syncro. Aquí tenemos suministro de hormigón. Yo lo he planificado, pero claro, aquí en un gráfico estoy viendo, un gráfico interactivo, estoy viendo que hay aquí una serie de picos, que a lo mejor no es lo más adecuado. Con lo cual, como el modelo lo tengo, como el cálculo del suministro de hormigón lo está tomando directamente del modelo, yo puedo tener información en tiempo real de realmente si esa planificación es correcta, con lo cual podré corregirla, podré optimizarla en base a ese modelo. Exactamente igual, luego lo explicaré con los costes. Yo gracias a la interoperabilidad de Syncro, puedo traerme los costes de presupuesto que he calculado, asignarlo a las tareas automáticamente con ese automapping, de forma que yo pueda comprobar perfectamente también lo presupuestado con respecto a el coste real. Hemos dicho comunicación más clara y más rápida, detección y reducción de riesgos. Al final, siempre ahorro de tiempo y dinero. Por lo tanto, desde el punto de vista de la construcción está claro, desde el punto de vista del cliente final también está claro, desde el punto de vista de las oficinas de proyectos de arquitectura y de ingeniería, también, por el sentido que puedan ofrecer un valor añadido a sus proyectos o poder ofrecer nuevos servicios en fase de construcción. Hemos dicho también la integración y coordinación de subcontratistas y proveedores, mejora de impacto medioambiental y también condiciones de seguridad. Esto es lo que comentamos. Aquí estamos viendo medios auxiliares. Todo esto lo podemos integrar dentro de Syncro. Bien. Por supuesto, como empezamos también, ayuda enormemente a la adjudicación de concursos y contratos, pero no por el hecho de que hagamos solo una visualización muy bonita, sino porque realmente al estar integrado dentro de una planificación podemos demostrar a nuestro cliente que conocemos muy bien el proyecto, que sabemos cómo lo vamos a construir, y que además podemos perfectamente plantear diferentes alternativas que podemos desarrollar con las herramientas adecuadas en este caso. ¿Por qué Syncro? Ya hemos hablado de BIM 4D. En realidad todo lo que hemos dicho corresponde a Syncro, porque es un programa especializado de planificación, es decir, es un programa completo de planificación.
Por lo tanto, dialoga perfectamente con otros programas especializados. Es decir, que cuando estamos hablando que se sincronizan es porque solo puede sincronizar cosas que son iguales. Si no son iguales, no se pueden sincronizar. O sea, por ejemplo, en el caso de Syncro, por poner un ejemplo muy habitual que se comenta siempre, las diferencias, por ejemplo, entre Project y Primavera. En Primavera existe el doble enlace, en Microsoft Project no, en Syncro existe doble enlace, por supuesto. Cuando estamos conectándonos con Primavera se mantiene. Cuando tenemos una planificación hecha en Microsoft Project, pues lo haremos de otra manera, evidentemente, porque también mantenemos la compatibilidad con Project. Sincroniza los datos, como hemos dicho, de ida y vuelta, importación, exportación. Permite un control del modelo, no es una herramienta de visualización, o sea, permite agrupar, subdividir y modelar. Modelar no estamos hablando de modelar y sustituir una herramienta de modelado de proyecto, no es una herramienta de diseño, pero sí modelar esos espacios, esas zonas de exclusión, esas zonas de almacenamiento, por supuesto, incluir cualquier tipo de elemento que ya esté modelado de maquinaria, de lo que queramos, ¿no? No hay que recurrir en ese caso, como podemos actuar sobre ese modelo, no hay que recurrir a otros programas ni llevármelo otra vez de nuevo a alguien, al proyectista, a que me haga cambios, que sería un flujo de trabajo realmente muy poco, nada optimizado y nada eficiente. Como hemos dicho también, es un programa líder en coordinación espacial 4D, esas colisiones espacio-tiempo, de forma estática también y dinámica, identificando esos conflictos espacio-tiempo y generando informes para permitir solucionar los problemas de una forma temprana. Maneja objetos, hemos dicho, ese modelo 3D convertidos en recursos y tareas, todos los conceptos de un programa de planificación. Maneja espacio, maneja lógicamente recursos de materiales, recursos de maquinaria, recursos de mano de obra y recursos de espacio, que ese es el recurso muchas veces el más difícil de gestionar en determinadas obras. Es muy fácil de aprender, aparte de la formación que damos nosotros. Nosotros AECEON es la empresa que representa Syncro en España. Pues es también sus usos escalables. De hecho, el equivalente a los programas de planificación clásicos es gratuito, es decir, un Syncro sin modelo es gratis, un visualizador con modelos es también gratuito, y el único programa que realmente es el programa profesional, evidente Syncro Pro, resulta pues muy económico realmente para la función que desarrolla, ¿no? Por comentar otra vez la interoperabilidad de nuevo con programas de planificación y de costes, pues aquí tienen todos los programas con los que se puede sincronizar. El ejemplo que ponía antes, por ejemplo, en el caso de España hay una base instalada muy grande de Presto para calcular por lo menos los presupuestos iniciales del proyecto. Si tenemos un modelo, cada objeto que tenemos en el modelo tiene un código unívoco, o sea, un identificador único que viaja con el presupuesto y que podemos recuperar en la planificación. Por lo tanto, podemos recuperar muy fácilmente también su coste. Aquí tenemos un ejemplo como ese coste que ha sido calculado, en este caso con Presto, aquí lo tenemos, de esas actividades. Nos lo estamos llevando gracias a esa sincronización con Syncro Pro. Podemos llevárnoslo, por ejemplo, a otros programas. Aquí tenemos el coste en Primavera, o llevárnoslo, por ejemplo, a Microsoft Project de la misma manera. Con modelados, sistemas de modelado, sistemas de proyecto, hemos dicho que con todos los que existen en el mercado. Y como ejemplo de aplicación, simplemente, y ya estamos acabando, simplemente vamos a ver una serie de ejemplos. ¿Quién utiliza Syncro? Pues utilizan Syncro todo tipo de empresas, constructoras por supuesto, project managers, cada vez más oficinas de proyectos también, como he dicho antes, propietarios, muchos consultores y en todo tipo de proyectos, no solamente proyectos de edificios, infraestructuras de carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, plantas industriales, centrales de energía, proyectos mineros, marinos, absolutamente de todo.
En la página web de Syncro aparecen bastantes ejemplos. Este es el ejemplo de Crossrail que comentaba antes. Hay muchos ejemplos de todo tipo de proyectos. Y bueno, esto está tomado de su página web también y en España ya hay muchísimos clientes, pero a nivel internacional pues se ve que grandes empresas de construcción, de project management, incluso propietarios, por cierto, Walt Disney, hay muchísimas empresas que están utilizando, estos son solo algunos, que están utilizando Syncro en sus proyectos. Muchas de estas le sonarán. Esto está tomado de la página web de Syncro Software. Hay bastantes más empresas españolas, aquí aparecen algunas, pero hay bastantes más de las que aquí aparecen en esta. Aquí vamos a ver algún vídeo de ejemplos de uso con Syncro. Esto es una planta de tratamiento de aguas en el que se ha decidido hacer en fábrica y llevar en camiones estándar y montarlo en obra a lo máximo posible, y hay un proceso de estudio de ese montaje. En este caso estamos viendo que no solamente se trata de planificar, sino realmente estudiar con la herramienta cómo se monta. Esto es más convencional, este es un hotel Sheraton, un proyecto de edificación, en el que, como siempre digo, no es simplemente una visualización. La visualización puede ser algo que estamos utilizando para determinados fines, pero lo interesante es que estamos integrando esa planificación con el modelo. Esto es otro proyecto de edificación en el que hay una demolición en el que se deja solo el núcleo central y una posterior construcción. Esto es en una obra de obra civil. Aquí tenemos Crossrail, la representación gráfica es la que queramos, la información que obtengamos es también la que necesitemos. Esto es también Crossrail. Esto es un ejemplo de estudios de diferentes alternativas o diferentes situaciones. Este es el ejemplo que puse antes, que comparamos una situación con otra. Aquí tenemos un encofrado trepador, en el que estamos viendo además el consumo de hormigón en un gráfico. Todas las vistas que queramos simultáneamente. En este caso no estamos viendo el Gantt, estamos viendo solo vistas 3D. Podríamos estar viendo, por supuesto, el Gantt, diferentes fases de la obra. Proyectos de infraestructuras. Incluso a veces sobre información 2D podemos planificar. Aquí tenemos un caso un poco más adelante, más complejo, que sería la sustitución de un reactor en una planta de energía nuclear, en el cual pues hay un estudio bastante detallado de cómo se desmonta, cómo se tiene que montar, las grúas, todo ese tipo de cosas. Una vez que se ha definido con Syncro, zonas de exclusión, de seguridad, el propio Syncro es un manual de instrucciones. Como además el visualizador es gratuito, estamos entregando con el proyecto, estamos entregando directamente el manual de instrucciones como si fuese un mueble de IKEA, pero en 3D, ¿no? Bueno, aquí otros ejemplos. Esto es la sustitución de un tablero de un puente. Voy a desplazarlo hacia adelante, pues veríamos todo ese proceso, o sea, en todo tipo de obras, ¿no? Como estamos viendo, lo estoy moviendo bastante. Bueno, tengo que decir, no lo he advertido al principio, que la calidad con la que se transmite por internet no es la misma que la que se ve lógicamente en un monitor, con lo cual verán también los vídeos, los verán a saltos. Por eso les facilitaremos a quien lo quiera, les facilitaremos la grabación del seminario para que lo puedan ver con mayor calidad y con mayor tranquilidad. Estamos ya acabando. Este es otro ejemplo de esa planta de tratamiento de aguas que estábamos viendo antes. Ese proceso de construcción, diferentes vistas. Vamos a desplazar el vídeo un poquito más hacia adelante. Ahí vemos que estamos estudiando, voy a pararlo un poco, estamos estudiando el proceso de instalación de esos depósitos. Todo esto se hace con Syncro. Si hay algún conflicto espacio-tiempo lo vamos a detectar. Como decía, podemos filtrar con cualquier atributo. Podemos hacer el filtrado.
Este es otro ejemplo, el que hemos dicho antes de que se veía que había una demolición. Siempre tendremos la información gráfica en pantalla de qué es lo que aquí corresponde cada color, ¿no? Podemos tener la leyenda simultáneamente. Esta es la calidad gráfica que da el software a día de hoy. En esta nueva versión que estamos ahora presentando, incluimos también eRay, que es un software desarrollado por NVIDIA para conseguir imágenes de calidad absolutamente realista, para no tener que, si esta calidad no fuese suficiente, no tener que recurrir a programas terceros de renderizado, sino obtener un render en una calidad fantástica, prácticamente sin ningún conocimiento de render. Son los sistemas actuales que están evolucionados del mundo del videojuego. Bueno, aquí estamos viendo todo ese proceso, por supuesto, toda la información gráfica que queramos meter. Y aquí lo he movido un poquito hacia adelante. Aquí vemos todo ese proceso y ya el resultado final. El grado de detalle, el que queramos. Con esto vamos a acabar. El grado de detalle, el que queramos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esto es también de la Torre Chart. Estamos viendo la planificación de un edificio en altura, donde es muy importante pues calcular bien la planificación de todo material que tiene que incorporarse a cada planta. Aquí veremos ahora todo el desarrollo de las instalaciones y veremos incluso hasta los acabados, el estado de esos espacios, de esos locales. Podemos también controlarlos perfectamente con Syncro. Esto siempre vinculado a esa herramienta de planificación que está corriendo por detrás, ¿no? Aquí tenemos ya, estamos viendo las diferentes fases en que está. En este color verde corresponde por defecto, se puede cambiar alguno que uno quiera, uno puede definir las apariencias que se quiera. Aquí estamos viendo cómo están en fase de ejecución esos acabados y cómo están terminados, ¿no? Grado de definición, el que queramos. Esto es de otro list, de otro cliente. Estos son fases preliminares, estudios preliminares, donde tenemos muy poca información o prácticamente solamente volumétrica. Podemos empezar a planificar con eso y luego cuando tenemos el detalle, podemos ya ir también a esa planificación de detalle. Y nada más. Estaba previsto hacer el seminario en 45 minutos y creo que hemos cumplido el tiempo. Quedamos a su disposición. Ahora, al desconectarse, podrán acceder a un cuestionario que les agradeceremos muchísimo que lo rellenen para atender sus peticiones y conocer también su interés por si les ha interesado o no este webinar.